La historia comienza 9 días después de la invasión rusa de Ucrania. Una delegación estadounidense aterriza en secreto en el aeropuerto de Caracas, la capital de Venezuela. Señoras y señores, bienvenidos a Caracas. Los estadounidenses se reúnen con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La invasión de Rusia a Ucrania, Maduro cree que puede tener una relevancia en el escenario político internacional a través del petróleo. Maduro aprovecha para mostrar un trato, ponerlo en ese momento a la luz pública para decir, aquí está Venezuela y va a poder sustituir los suministros de Rusia. Occidente embarga el petróleo ruso y se teme que el precio del crudo se dispare. Para la Casa Blanca era crucial que el precio del petróleo se mantuviera bajo. La administración quería aumentar la cuota de mercado del petróleo venezolano antes de las elecciones legislativas de 2022 para evitar daños políticos a Biden. Un retroceso histórico para la diplomacia estadounidense. Venezuela y Estados Unidos son enemigos desde hace casi 25 años. El tono es implacable. Virtually everywhere, socialism or communism produce suffering, corruption, and decay. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. Te mira. Los estadounidenses ponen precio a la cabeza de Maduro. Quieren deshacerse del héroe de la revolución socialista. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Para la oposición, es el sepulturero de la democracia venezolana. Militarizan el Parlamento Nacional, no nos permiten ingresar. Me tocó trepar una reja. Su país está en bancarrota. Hay intentos de asesinato, pero él se aferra al poder. Y lo han subestimado mucho. Tú no puedes subestimar al enemigo. Si es un hombre astuto, y fíjate que se ha mantenido en el poder. Expulsado de la comunidad internacional, ahora solo puede contar con Rusia, China e Irán, y con sus inmensas reservas de petróleo. Si cae, hasta la victoria siempre. Se levanta de nuevo. Queriendo correr ya gateaba, queriendo de todo chillaba, mi papá vivía de artesanía. Década de 1970. Vientos del sueño americano soplan sobre Venezuela. Es el país más rico de América Latina gracias a su petróleo. Vino todo esto de Venezuela Saudita. Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo. Todos vivimos el petróleo como sucede con todos los países petroleros. El petróleo es el oxígeno que tiene el país en este momento. Antes de 1976, la producción petrolera venezolana estaba controlada por los grandes actores mundiales: Texaco, Exxon y Chevron. Cuando estuve en Venezuela por primera vez, podía ver a los petroleros que entraban y salían desde mi apartamento. Venezuela producía entonces 3 millones de barriles al día. Era una enorme fuente de ingresos para el gobierno venezolano. El país, rico en petróleo, es un importante aliado para los estadounidenses. Por eso Venezuela produce cada vez más petróleo. Pero la riqueza del país se distribuye de forma extremadamente desigual. Los veo y me siento a contar monedas que no me darán la felicidad de la noche y el día. Caracas es una gran ciudad, Maracaibo, Valencia, pero veías todos los ranchos, las favelas, las zonas pobres de nuestro país, eran muchísimas. Esa inmensa riqueza
no le estaba llegando a la gente. La mayoría de la población vive en la miseria. Este es el caldo de cultivo para un movimiento revolucionario que presagiará el fin de este sistema profundamente injusto. Ha llegado la hora de la revolución. Su rostro es Hugo Chávez. ¿Y saben otra cosa? ¡Bastantes cojones hay aquí! Tras un fallido golpe de Estado, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en 1998 e inicia su revolución socialista. A su sombra está el hombre que se convertirá en su brazo derecho, Nicolás Maduro. Chávez quiere transformar el país. Cuenta con el petróleo para financiar sus ambiciosos proyectos sociales. Instala a uno de sus leales al frente de la industria petrolera. Rafael Ramírez se convierte en uno de los hombres más poderosos del país. Si bien el petróleo fue durante muchos años un instrumento para la dominación, ahora con la revolución bolivariana, el petróleo se ha convertido en un instrumento de liberación de nuestro pueblo. Independencia y patria socialista. Gracias a los dólares del petróleo, los niños de la clase trabajadora también pueden estudiar. 9 millones de familias reciben una vivienda. Logramos llevar la pobreza del país a 7%, la pobreza crítica, que estuvo siempre cercana al 70%. Fueron avances sociales muy importantes. Hugo Chávez pone de cabeza a la política internacional. Nicolás Maduro se convierte en su ministro de Asuntos Exteriores. Él promueve el acercamiento del país a Cuba, Rusia e Irán. Yo conocía a Nicolás Maduro como oficial de seguridad del anillo de seguridad de Hugo Chávez, del primer anillo. Nicolás Maduro estaba como diputado a la Asamblea Nacional, después él fue presidente de la Asamblea Nacional y después lo nombraron canciller. Era como un muchacho de hacer mandados de Hugo Chávez. Pero la salud de Hugo Chávez se deteriora. En diciembre de 2012, su cáncer le obligó a nombrar un sucesor. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Llama a la mesa a sus seguidores más cercanos. El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, se sienta junto a Chávez y Maduro. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Unos días más tarde, Hugo Chávez vuela a La Habana. Después de eso, ya no aparece en público. En el funeral de Estado, 3 meses después, Maduro hace campaña sin recatos. Le juro venir aquí como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro gana las elecciones con el 50.6% de los votos y se convierte en presidente de Venezuela, un giro fatídico de los acontecimientos. Mr. Maduro, a man who is selected to be vice president. El señor Maduro era básicamente solo vicepresidente porque no tenía la inteligencia, el talento y las habilidades para convertirse en una amenaza para el presidente. Pero de pronto se convirtió en presidente de Venezuela. Nadie hubiera apostado por Maduro al principio. La historia de Nicolás Maduro comienza en un autobús.
Nicolás Maduro ingresó a trabajar en la compañía de transporte Metro de Caracas. El mito de que Nicolás Maduro es un obrero, un chofer, es una construcción que se ha hecho para colocar a ese presidente como un presidente obrero. De allí viene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro creció en un barrio obrero de Caracas. No puede permitirse ir a la universidad. Su salvación, la política. Hay un momento, digamos, del que no se habla, que fue de su formación ideológica, del proceso de ideologización que él vivió en Cuba. Nicolás Maduro ha sido tal vez el alumno más aventajado del régimen comunista cubano. Toda su vida se ha inspirado en Cuba. Admira a Fidel Castro y aplica los métodos del régimen. Yo llego a ser director del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es la policía política. Sin embargo, Nicolás Maduro la utiliza como una policía particular. Para Maduro es como era la Gestapo para Adolfo Hitler. Maduro me dice a mí, tienen que llegar a perfeccionar el aparato de inteligencia a tal nivel de que cada uno de los opositores le tengan sembrado una persona que en tiempo real les informe todo lo que esa persona hace. En algunos casos, a veces me preguntaba jocosamente, mire, ¿y qué desayunaron? Tenía información, pues había recursos para eso. El general Manuel Christopher Figuera es el perro guardián del régimen desde 2018. Detenciones arbitrarias, torturas, graves violaciones a los derechos humanos. Persigue a miembros de la oposición y a opositores dentro de sus propias filas. El señor Maduro tampoco era respetado por muchos otros chavistas. Los militares en particular le despreciaban y muchos de los primeros chavistas le consideraban un peso ligero. Generales, ministros, funcionarios, nadie está a salvo de la vigilancia de este sistema paranoico, especialmente los rivales. Maduro había dado la orden de meterme preso, o sea, tan pronto. A mí me tenía identificado como la persona que podía sustituirlo en la presidencia. El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, tiene demasiado poder. Maduro, en su impotencia de no poder detenerme, ha recurrido a la ofensa, a la descalificación. Me han quitado mi casa, me han exiliado, me persiguen, a mí, a mi esposa, a mi familia. Tengo un hermano preso desde hace un año, un hermano que no tiene nada que ver con la política. Maduro le acusa de malversar millones, arruinar la industria petrolera y fugarse al extranjero con el dinero. No siendo los corruptos de la época, bandidos, casi todos están prófugos de la justicia, como la rata inmunda de Rafael Ramírez, protegido por el imperio norteamericano, viviendo en un castillo, una mansión en Italia. Rata inmunda, rata traidora, más temprano que tarde, la justicia venezolana te pondrá los ganchos, ladrón de 4 suelas. Y entonces nos hace de lado, pero no solamente a mí, a todos los de Chávez, como ya dije. Y ese grupo de Cancillería asume el control de todas las instituciones económicas. Tú me preguntas cómo me siento, indignado, porque han destruido el país, porque han destruido un sueño que todos teníamos. El 6 de diciembre de 2015, los venezolanos están llamados a elegir nuevos representantes. Las elecciones no salen como estaba previsto para Nicolás Maduro. Ese día, con irreverencia, con revire democrático,
El presidente pierde la mayoría en el Parlamento. Esto no ocurría desde la revolución. Asamblea Nacional, prepárate, prepara las maletas, que te va a llegar tu hora. Pero Maduro no dimite. La ira del pueblo se desata en las calles. Los estudiantes salieron a la calle y se produjo una ola de represión. Hubo 131 fallecidos, muertos a mano de los cuerpos de seguridad del Estado. El único caso que hay en Venezuela que enfrentó a Nicolás Maduro estando en el poder y en Venezuela fui yo. Luisa Ortega es la fiscal general de la República de Venezuela. Está a la cabeza del sistema judicial. En esta posición estratégica ha estado protegiendo al régimen de procedimientos desagradables desde 2007, pero ahora la represión está yendo demasiado lejos para ella. Nosotros pedimos orden de captura, por ejemplo, contra un guardia nacional que con una tanqueta le pasó por encima a unos manifestantes, y la respuesta del Poder Judicial fue que el Ministerio Público le estaba violando los derechos humanos al conductor de la tanqueta. ¿Tú has visto esa cosa más absurda? Luisa Ortega cruza una línea roja y lo paga. El día 5 de agosto de 2017, asaltaron el Ministerio Público como a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana yo me entero y me apersono allí como a las 7 de la mañana. Me apersono y, bueno, fui víctima de agresión por parte de los militares que estaban allí. Ya vieron el asedio que hay aquí en el Ministerio Público. Ya vieron el asedio, ¿cómo tienen aquí? ¿Se va? Yo tuve que huir en una moto porque comenzaron las amenazas de que me iban a golpear allí mismo, que me iban a detener y bueno, quién sabe qué podía pasar. Para Carahota Digital, la fiscal Luisa Ortega Díaz se encuentra escoltada. Yo tuve que disfrazarme, tuve que ponerme una peluca de color negro para transitar por las carreteras venezolanas. Luisa Ortega se ve obligada a abandonar el país y esconderse. Unos meses más tarde comienza un juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya. Ortega presenta documentos que incriminan gravemente al régimen de Venezuela. Más de 8.000 venezolanos fueron ejecutados por las fuerzas policiales y militares, que se trataba de una limpieza social. ¿Por qué querían arrasar con ellos? Indudablemente porque hay una política sistemática de violar a los derechos humanos, mostrarse como fuertes para que la gente no piense, la gente no sienta deseos de reclamar sus derechos, sino que se sienta perseguida, acosada, atemorizada. Las pruebas contra Nicolás Maduro son abrumadoras. Está aislado internacionalmente. Para Estados Unidos ha llegado el momento de darle el golpe de gracia. En Washington, un hombre en particular tiene como misión destruir a Nicolás Maduro. John Bolton es el asesor de seguridad nacional de la administración Trump. El alcance de las sanciones previstas no tiene precedentes. En una de las películas de la Guerra de las Galaxias, alguien le da malas noticias a Darth Vader. Este utiliza sus poderes mentales para ahorcar al hombre hasta que cae muerto. Eso es exactamente lo que queríamos hacer con el régimen de Maduro.
El embargo de petróleo y gas está asfixiando al país porque sus activos están en el extranjero. Estados Unidos está derrotando a Venezuela sin disparar un tiro. Las sanciones están destruyendo la economía del país. La inflación sube a niveles astronómicos. 1 kilo de arroz cuesta 2,5 millones de bolívares. Hay saqueos. 7 millones de personas abandonan el país. No fue una buena idea. En lugar de eso, deberíamos haber asumido que Nicolás Maduro nunca abandonaría el poder en Venezuela voluntariamente. Creímos erróneamente que las sanciones obligarían a Maduro a reformarse. Pero eso no ha ocurrido. Venezuela ha vuelto a ser lo que era antes de la Revolución Bolivariana. Un país en manos de unos pocos privilegiados. Solo que ahora los privilegiados son los seguidores de Maduro. Venezuela es como un oxímoron. La capital del cielo y del infierno al mismo tiempo. Esa burbuja donde puedes ver carros de lujo, restaurantes de lujos, y al mismo tiempo ves una mayoría en los barrios pobres, que es la realidad. En Caracas, el régimen vuelve a permitir lo impensable, los casinos prohibidos durante la revolución. Las élites del poder malversan los recursos del país y amasan una riqueza escandalosa. Son las dos caras de una misma moneda. El mundo observa cómo Venezuela se hunde en la miseria, librando a la vez una guerra ideológica. We are witnessing a human tragedy. Combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante. Virtually everywhere socialism or communism has been tried, it has produced suffering, corruption and decay. Es como si volviera la Guerra Fría. Dos mundos chocan. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera. Sin embargo, Maduro está aislado. Su poder se desmorona más que nunca. Como todos los dictadores, Maduro se ha apoyado en los militares para mantenerse en el poder. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. ¿Y qué pasó? Aparecieron unos drones para asesinarlo. El primer atentado se produce el día del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militar venezolana. La situación era muy reveladora. No eran tropas fiables. Estaban tratando de salvarse a sí mismos y no a Maduro. No tengo duda en este momento. Y que el mismo personaje que autorizó el uso del dron y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, el señor John Bolton, como jefe del complot. Si hubiéramos sido nosotros, habría funcionado. Estados Unidos no tuvo nada que ver. Este intento de asesinato demuestra que la oposición y quizás los militares estaban preparados para actuar. Nicolás Maduro está debilitado y es cuestionado cada vez más. El próximo atentado no tardará en llegar. Dos hombres preparan un golpe de Estado. Ambos viven ahora exiliados en Miami. El general Figuera trabaja como conserje. Juan Guaidó es profesor en una universidad estadounidense.
En 2019, Juan Guaidó es presidente del Parlamento. Está a la cabeza de una oposición que ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Está tentando a la suerte. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Mira, una vez yo me juramento, inmediatamente el presidente Trump en ese momento hace el reconocimiento de la relación. Es muy importante el respaldo de los Estados Unidos a la defensa de la democracia. Para Estados Unidos es importante que Venezuela esté dirigida por un gobierno democrático que simpatice con nuestros intereses, no con los intereses rusos, chinos o iraníes. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. Más de 62 países siguen el ejemplo de Estados Unidos y reconocen a Juan Guaidó. Los estadounidenses han encontrado a su hombre para derrotar a Nicolás Maduro. Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. El fin del régimen se respira en Caracas. El 30 de abril de 2019 suena el teléfono en la Casa Blanca. Comienza la Operación Libertad. Hablé con Trump sobre las 5 de la tarde. Le expliqué que uno de los actores más importantes para nosotros era el general Figuera. Es la muestra del descontento militar que existe y existía en ese momento en Venezuela. Cuando se supo que había desertado y reconocido a Guaidó, podría haber ocurrido que otros, quizá incluso el ministro de Defensa Padrino, se pusieran del lado de Juan Guaidó. Yo me llevé a presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Michael Moreno, lo monté en mi carro y me fui manejando para allá, para casa de Padrino. Y Michael Moreno estaba muy nervioso porque a lo mejor ellos sabía cada quien por separado que estaban involucrados, pero no se habían visto. La comparación con un militar puede costarle la vida a un militar. Cárcel, tortura. Y yo los llevé, mire, véanse a la cara y díganse lo que tienen que decir, porque esto no tiene marcha atrás. Ya llegamos a un punto de no retorno. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. General en jefe, ministro de la Defensa, iban a estar libres todos los presos políticos. Por supuesto, yo iba a estar con ellos porque esa era mi responsabilidad. El jefe de contrainteligencia tenía la responsabilidad de montar a Maduro en un avión y sacarlo del país. El caos reina en Caracas. El golpe de Estado está en pleno apogeo. La última hora de Nicolás Maduro ha llegado. Al menos eso parece. Creo que Maduro y su esposa querían abandonar el país, pero los rusos y los cubanos se lo impidieron, porque si otros miembros del régimen se hubieran enterado, también habrían huido, y el régimen se habría derrumbado muy rápidamente. El plan de la oposición no funciona. Solo un puñado de soldados responde a la llamada de Juan Guaidó. El resto se queda en los cuarteles. Mira, no quisiera dar precisiones de nombres o no, por lo mismo, porque hubo muchos que habían comprometido a llegar a una hora, a un sitio, a un compromiso y no lo hicieron. Entonces, mira, razones para no actuar en contra de una dictadura hay muchas. Miedo, sobrevivencia, cálculos personales o sencillamente pánico. Buenas noches, Venezuela. Ojo pelado, máxima alerta.
Todo el mundo, pues, máxima alerta frente al engaño, la mentira, el golpismo. Un video, no sé si lo tenemos ya. Esa misma noche, Nicolás Maduro declara en televisión que el intento de golpe de Estado ha fracasado. El ministro de Defensa, el general Padrino, está a su lado. Hay quienes quieren desde el exterior una confrontación armada entre venezolanos para justificar una intervención del país, para justificar el peor escenario, para que el imperio meta sus garras dentro de Venezuela. Lo cual también lo hace un poco desigual la lucha que tenemos. Es como jugar un juego de fútbol en una cancha inclinada, cooptan al árbitro, luego lo amenazan. Si un jugador del equipo destaca, lo asesinan, lo torturan o lo mandan al exilio. Buenas noches. Hasta la victoria siempre. Patria querida, venceremos. Esa noche falta un hombre en la mesa, el renegado general Figuera. Maduro me llamó en varias ocasiones y conversamos por teléfono. Él me pidió que me presentara, pero mi esposa me dijo, no lo hagas o te van a meter en un hueco. Yo creo que es conveniente que tú te huyas. Esta foto se la mandaron a los comandantes de la frontera para que si veían a cualquiera de estos que estaban aquí, yo estaba de primero, nos dieran de baja. Sentí que la muerte estaba caminando conmigo en ese instante. Pero bueno, ya tengo que tratar de salir, por lo menos. En ese momento fue un momento crítico. Y él tenía información de todo lo que estaba pasando, porque alertaron a todas las unidades militares. Le dijo al conductor, mire, pendiente, que más adelante me informaron que está la guerrilla más adelante, cuidado. Y unos minutos después del trayecto, el conductor me dijo, general, bienvenido a Colombia. El intento fallido de golpe de Estado es también una derrota para John Bolton y la Casa Blanca. Venezuela está perdida para Estados Unidos por el momento. En una conversación entre Putin y Trump el 23 de mayo, Putin se alegró de que Guaidó hubiera sido derrotado a pesar de la intervención estadounidense y de que los norteamericanos hubieran consolidado indirectamente el poder de Maduro. Nicolás Maduro sigue en el poder y se presenta como invencible. El mundo cambia. Joe Biden toma el relevo de Donald Trump. Parte de América Latina vuelve a la izquierda. En Brasil, Lula, el amigo de Maduro, vuelve al poder. Maduro es recibido con todos los honores en Brasilia. Companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. Francesca y la abuelita que para enseñarle, mostrarle lo que es el capítulo de Super Bigote. Hay un super del que todos hablan, siempre atento cuando el mal ataca. Su puño de hierro es invencible, Super Bigote. Estos son los Estados Unidos que son los que nos impiden la luz. Se nos va la luz en toda Venezuela. Fue afectado hospitales y todo, ¿verdad? Tuvimos un caos grandísimo. ¡Es Super Bigote! Con Super Bigotes, con un gran equipo que para solucionar los problemas. Es el triunfo electromagnético. A sus puestos. Si de los malos, yo me encargo. Maduro lleva su propaganda al pueblo disfrazado de Superman.
Un culto a la personalidad que no conoce límites. El último desfile del 5 de julio puso un muñeco de esos de 10 metros de grande desfilando con las fuerzas militares. Es absurdo. Eso no había sucedido nunca, ni en las peores dictaduras bananeras. Oíste, yo quiero un muñeco de eso. ¿Tú quieres un muñeco de eso? Bueno, te lo vamos a conseguir, ¿oíste? El bloque de apartamentos Nelson Mandela, un enorme edificio prefabricado en las colinas de Caracas. 600 familias se han trasladado de las favelas a estas viviendas sociales construidas por el gobierno. Viviendas para los leales al régimen. Cada noche, los residentes tienen que encender el canal de televisión presidencial. Ustedes, mujeres, sobre todo las mujeres, son las herederas de las libertadoras de América. ¿Ah? Cuando estamos aquí, mira de pie, firme. El super bigote está en todas partes. Tras más de 10 años en el poder, Nicolás Maduro es más fuerte que nunca. Maduro baila. A su pueblo no le sirve de nada, pero se ve obligado a seguir su ritmo. Y ahora sueña con que el resto del mundo siga su ritmo. En noviembre de 2022, el mundo se reúne en Egipto. La 27ª Conferencia Mundial sobre el Clima marca el final de la travesía de Maduro por el desierto. Super Bigote también aterrizó en Egipto. El enemigo, el paria de la comunidad internacional, tiene nuevos amigos. Para algunos, imposible. ¿Cómo se va? ¿Très bien? ¿Vous allez bien? Ah. Oui, très bien. Alors, comment ça va chez vous? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Va très bien, excellent. Chaque jour de mieux. ¿Cuándo nos visita? Alors, quand est-ce que vous allez nous rendre visite? El dictador es cosa del pasado. Ahora le vuelven a llamar presidente. Los años de tensiones diplomáticas se olvidan de repente. Este nuevo acercamiento comienza 8 meses antes, a miles de kilómetros de distancia. La guerra en Ucrania pone de cabeza las relaciones internacionales. Pocos días después de la invasión rusa, una delegación de la Casa Blanca vuela a Caracas. Los estadounidenses quieren hablar con Maduro. El boicot al petróleo ruso hace imprescindibles las mayores reservas de crudo del mundo. Un acercamiento parece de nuevo posible. Los viejos enemigos planean un acuerdo, petróleo por elecciones libres. A cambio del fin de las sanciones económicas, Maduro garantiza que la oposición podrá presentarse a las elecciones presidenciales de julio de 2024. La France a joué un rôle politique dans tout ça. On essaie. Président, après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. Seguro. Okay. Está bien. Está bien. Excelente. Suerte. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Gracias. Suerte, suerte, suerte. Gracias. Maduro triunfa. Después de los americanos, los europeos también intentan seducirle. Parece que coopera y firma un acuerdo con la oposición. Pero la impresión es engañosa. A los candidatos más importantes no se les permite presentarse a las elecciones. Sus familiares son detenidos. Ver cómo países tan importantes son capaces, en nombre de ese pragmatismo, de hacer cosas, pero siempre están equivocados. Fíjate, Estados Unidos le ha hecho concesiones a Maduro tremendas. ¿Y qué ha hecho Maduro en cambio? Nada. Ha continuado inhabilitando candidatos, ha continuado persiguiendo y metiendo preso a la gente. Entonces por eso digo, los venezolanos no podemos estar poniendo nuestras esperanzas en que Trump o Biden hagan una u otra cosa, o lo haga Macron, ¿no?
El lago de Maracaibo está bañado por una luz cálida. Pero las románticas imágenes de los pescadores son engañosas. El lago y su petróleo son una maldición para el pueblo. A lo lejos, los petroleros estadounidenses parecen burlarse de los pequeños pescadores. Cada día son más los que se llevan el oro negro. Ya son 135,000 barriles al día. Nicolás Maduro parece intocable, a pesar de los intentos de derrocarlo y de las sanciones. Cuenta con el apoyo de regímenes amigos y sabe hacer negocios con China, Estados Unidos y la Unión Europea, gracias al lago y su tesoro. En Venezuela, el petróleo es una maldición para el pueblo y una bendición para los gobernantes.